En los anales de la historia sagrada, un hombre se atrevió a hacer lo impensable, algo que desafiaba las leyes del tiempo y del cosmos. En una batalla crucial, cuando la oscuridad amenazaba con envolver a su pueblo, este líder valiente alzó su voz hacia el cielo y con un mandato Dios detuvo al sol y la luna en su camino. ¿Quién fue este hombre que desafió los poderes celestiales y logró lo imposible? Hoy te llevaremos a través de un viaje épico para descubrir la asombrosa verdad detrás de este milagro bíblico. No querrás perderte un solo detalle. Si quieres conocer más sobre estos misterios antiguos, suscríbete a nuestro canal y únete a la conversación en los comentarios. Esperamos tus pensamientos y teorías. En el vasto horizonte de la historia bíblica, hay un hombre cuyo nombre resuena con un poder tan grande que desafía las leyes de la naturaleza misma. Su historia se cuenta con asombro, y sus hazañas se susurran con reverencia, pues fue el hombre que, con su fe inquebrantable, detuvo el curso del sol y de la luna. Este hombre era Josué, el líder que sucedió a Moisés y que guió a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Era un guerrero valiente, pero más que eso, era un hombre de fe, cuya confianza en Dios no conocía límites. La historia que lo inmortalizó ocurrió en los campos de batalla, cuando los ejércitos de Israel luchaban contra una coalición de 5 reyes amorreos que amenazaban con destruir al pueblo de Dios. El conflicto se intensificaba, y aunque la victoria parecía cercana, el día comenzaba a desvanecerse. La oscuridad de la noche amenazaba con dar refugio a los enemigos y prolongar la batalla. Pero Josué, con la certeza de que Dios estaba de su lado, hizo algo que nadie había hecho antes. Elevó su mirada al cielo y con una voz firme y poderosa clamó al Señor: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y entonces lo imposible sucedió. El sol se detuvo en medio del cielo, y la luna se quedó inmóvil mientras la batalla continuaba hasta que Israel obtuvo la victoria total. El día se prolongó. El tiempo mismo obedeció la voz de un hombre que creyó en el poder de su Dios. Los ejércitos enemigos fueron derrotados, y el nombre de Josué fue grabado en la memoria eterna como el hombre que, por un instante, controló los cielos. Los que oyeron la historia quedaron asombrados, y hasta hoy su valentía y su fe inspiran a todos los que buscan la mano de lo divino en medio de sus propias batallas. Josué deteniendo el sol y la luna es uno de los episodios más impactantes de la Biblia, y no solo por su valor histórico o épico, sino por el profundo simbolismo espiritual que encierra. A través de los siglos, teólogos, eruditos y creyentes han explorado el significado detrás de este milagro, buscando entender lo que Dios quiso enseñar a su pueblo y lo que este acto revela sobre la relación entre lo divino y lo humano. El poder de la fe. En primer lugar, este relato es un poderoso testimonio del alcance de la fe. Josué no era un mago ni un ser sobrenatural, sino un hombre de carne y hueso que creyó en la promesa de Dios. Al detener el sol y la luna, Josué muestra que la fe genuina puede trascender las limitaciones humanas y alcanzar lo imposible. En la tradición cristiana, la fe se entiende como la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Es la confianza plena en Dios, una confianza que no se ve limitada por lo que parece lógico o posible, sino que se basa en la certeza de que, para Dios, no hay nada imposible. Lucas 1:37. Dios como soberano del universo. El milagro también subraya la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Al detener el curso del sol y la luna, el relato ilustra que Dios es el creador y señor del universo, capaz de manipular las leyes naturales según su voluntad. Este acto refleja la idea de que el tiempo y la naturaleza misma están bajo el control divino. En un nivel simbólico, el detener el sol puede verse como una declaración de que el tiempo humano es relativo ante la eternidad divina, y que Dios puede alterar cualquier cosa en la creación para cumplir sus propósitos. La batalla espiritual. Más allá de la batalla física que se libró en el valle de Ajalón, existe un significado más profundo en la lucha contra los reyes amorreos. En la Biblia,
La guerra frecuentemente simboliza la lucha espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El sol y la luna detenidos pueden verse como símbolos de la victoria de la luz, la verdad divina, sobre las fuerzas de la oscuridad, la maldad y la idolatría. Esta victoria no es solo temporal, sino una señal del triunfo definitivo de Dios sobre el mal en la historia de la humanidad. La extensión del día. La prolongación del día también tiene un significado espiritual. En la Biblia, la luz del día a menudo simboliza la revelación, la verdad y la presencia de Dios. Al extender el día, Dios da más tiempo a su pueblo para cumplir con su propósito, lo que puede interpretarse como una manifestación de la gracia divina, ofreciendo más tiempo para la redención y la victoria. De igual manera, en nuestras vidas, puede simbolizar esos momentos en los que Dios nos concede tiempo extra, oportunidades adicionales para arrepentirnos, corregir el rumbo o lograr algo significativo. Prefiguración del reino de Dios. Algunos eruditos ven en este milagro una prefiguración del reino de Dios, donde el tiempo tal como lo conocemos cesará y la gloria de Dios iluminará eternamente a su pueblo. En este sentido, el sol detenido puede simbolizar el día eterno de la nueva creación, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Señor será la luz eterna. Apocalipsis 21:23. El simbolismo espiritual detrás de la historia de Josué deteniendo el sol y la luna no solo nos ofrece lecciones sobre la fe y la soberanía divina, sino que también nos invita a explorar la naturaleza del tiempo, el propósito de las pruebas y la revelación del carácter de Dios en la vida de su pueblo. El tiempo como instrumento de Dios. La intervención de Dios para prolongar el día es una indicación de que el tiempo, a menudo percibido como implacable e irreversible, es en realidad una creación divina que puede ser moldeada por su voluntad. En nuestras vidas, el tiempo es una medida constante, a veces un recordatorio de nuestras limitaciones y finitud. Sin embargo, este relato nos muestra que para Dios, el tiempo no es una barrera, sino un recurso que Él maneja para cumplir sus propósitos eternos. El milagro de Josué desafía la percepción humana del tiempo y nos recuerda que en los planes divinos todo ocurre en el momento perfecto y que Dios tiene el poder de extender o acortar el tiempo de acuerdo con su voluntad. Pruebas como oportunidades de revelación. La batalla en la que Josué se encontraba era una situación de extremo desafío, donde el pueblo de Israel se enfrentaba a enemigos poderosos. En la narrativa bíblica, las pruebas y desafíos a menudo sirven como escenarios en los que Dios revela su poder y carácter. Cuando el sol y la luna se detienen, no solo se garantiza la victoria física, sino que también se proporciona una revelación profunda. Dios es fiel a sus promesas, Él está presente en medio de las batallas de su pueblo, y no hay nada en la creación que esté fuera de su control. Las pruebas en nuestra vida, aunque difíciles, pueden ser momentos en los que Dios se manifiesta de maneras asombrosas, mostrándonos su fidelidad y poder en formas que no habríamos experimentado de otro modo. La dependencia total de Dios. Otro aspecto crucial del simbolismo espiritual en este relato es la enseñanza sobre la dependencia total en Dios. Josué no recurrió a sus propias fuerzas o estrategias militares para prolongar el día. En lugar de eso, clamó a Dios con fe, y Dios respondió de una manera que superó toda expectativa humana. Esto nos recuerda que en nuestras propias luchas, la verdadera victoria no proviene de nuestros esfuerzos, sino de nuestra total dependencia en Dios. Cuando enfrentamos lo imposible, nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios, confiando en que Él tiene el poder para intervenir de maneras que trascienden nuestras capacidades. La obediencia como puerta al milagro. El milagro también subraya la importancia de la obediencia a la voz de Dios. Josué había sido un líder obediente desde su juventud, siguiendo las instrucciones de Moisés y posteriormente las de Dios directamente. Su obediencia preparó el terreno para que Dios realizara este gran milagro a través de él. En la vida espiritual, la obediencia es fundamental para experimentar el poder de Dios. A menudo, la manifestación del poder divino en nuestras vidas
está ligada a nuestra disposición para seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La obediencia, entonces, se convierte en el catalizador que permite que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. El significado de la luz. En la Biblia, la luz simboliza la presencia de Dios, la verdad y la vida. Al prolongar la luz del día, Dios está, en un sentido más profundo, extendiendo su presencia, su verdad y su vida sobre su pueblo. Este acto es una señal de que la luz de Dios es inagotable y que su deseo es que su pueblo camine en esa luz. Jesús, en el Nuevo Testamento, se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Juan 8:12, y el milagro de Josué puede verse como un precursor de esta revelación. Así como el sol permaneció en el cielo para guiar a Israel a la victoria, la luz de Cristo permanece con nosotros, guiándonos a la victoria sobre el pecado y la muerte. Algunos intérpretes también han visto en este milagro un presagio del juicio final, un momento en el cual Dios detendrá el curso del tiempo, tal como lo conocemos, y se revelará en plenitud. La detención del sol y la luna puede ser vista como una prefiguración del fin de los tiempos, cuando Dios intervendrá de manera decisiva en la historia humana, trayendo justicia y juicio. Este evento en la vida de Josué, entonces, no solo señala una victoria temporal, sino que apunta hacia la victoria definitiva de Dios sobre todas las fuerzas del mal en la consumación de los tiempos. Dios había prometido a Abraham que su descendencia poseería la tierra, y Josué fue el instrumento a través del cual esa promesa se cumplió. La detención del sol y la luna en Gabaón no es solo un acto aislado de poder, sino una confirmación de que Dios siempre cumple sus promesas, no importa cuán grandes o imposibles puedan parecer. Para los creyentes, esta historia refuerza la confianza en las promesas de Dios para nuestras vidas, sabiendo que Él es fiel y que su palabra es inmutable. Mientras profundizamos en el significado espiritual del milagro de Josué, nos damos cuenta de que esta narrativa no solo se centra en la fe individual o la intervención divina en una batalla específica, sino que también encapsula temas universales que resuenan a lo largo de la historia bíblica y la vida espiritual de todos los creyentes. La unidad del pueblo de Dios. Un aspecto que merece atención es la unidad del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Este milagro no fue realizado en un vacío. Ocurrió en el contexto de una comunidad que se movía unida bajo una promesa compartida. La victoria en Gabaón no solo fue un triunfo personal para Josué, sino para todo el pueblo de Israel. Esto subraya la importancia de la unidad en la comunidad de fe. Cuando el pueblo de Dios se une con un propósito común, buscando la dirección divina, grandes cosas pueden suceder. La unidad espiritual y la colaboración en la comunidad de creyentes son claves para experimentar el poder de Dios de manera colectiva. La dimensión escatológica. Desde una perspectiva escatológica, este milagro también puede interpretarse como una representación del final de los tiempos. En muchas tradiciones religiosas, el fin del mundo está asociado con eventos cósmicos dramáticos, como el oscurecimiento del sol o el cambio en los ciclos naturales. En la historia de Josué, el control de Dios sobre los cuerpos celestes presagia su dominio final sobre la historia humana y su capacidad para traer el juicio y la restauración en el momento señalado. En este sentido, el milagro de Josué se convierte en un anticipo del día del Señor, un tiempo en el que Dios intervendrá decisivamente en la historia para establecer su reino eterno. La lección de humildad. A pesar de la grandeza del milagro, Josué sigue siendo un ejemplo de humildad. A lo largo de su vida, nunca se jactó de su poder o logros, sino que siempre reconoció que era Dios quien obraba a través de él. Este enfoque nos recuerda que, aunque podamos ser instrumentos de grandes cosas en el mundo, siempre debemos recordar que el verdadero poder proviene de Dios. La humildad no solo es una virtud, sino también una postura espiritual que abre la puerta para que Dios actúe de maneras sorprendentes en nuestras vidas. La continuidad del plan Dios. El milagro del sol detenido también se inserta en un plan divino más amplio que comenzó con la promesa a Abraham y continuó con la liberación de Egipto,
el paso por el desierto y la conquista de la tierra prometida. Este evento no es un incidente aislado, sino parte de una historia redentora que Dios estaba escribiendo con su pueblo. De esta manera, el milagro no solo asegura una victoria militar, sino que también refuerza la confianza en que Dios tiene un plan y propósito que se desarrolla a lo largo del tiempo. Para los creyentes de hoy, esta continuidad es un recordatorio de que nuestras vidas son parte de una narrativa más grande, un plan divino que se está desarrollando en cada momento. El triunfo de la luz sobre la oscuridad. La detención del sol también puede verse como un símbolo del triunfo de la luz sobre la oscuridad, no solo en términos físicos, sino espirituales. La luz en la Biblia a menudo simboliza la verdad, la justicia y la revelación divina, mientras que la oscuridad representa el pecado, la maldad y la ignorancia. Al detener la luz del sol, Dios permite que su pueblo derrote a las fuerzas oscuras que se oponen a su propósito. Este acto se convierte en un poderoso símbolo del triunfo del bien sobre el mal, un tema recurrente en las Escrituras. En nuestras vidas, este simbolismo nos anima a caminar en la luz de Dios, confiando en que Él nos guiará hacia la victoria sobre cualquier oscuridad que enfrentemos. El milagro de Josué también enseña sobre la importancia de la persistencia en la oración. Josué clamó a Dios en un momento de necesidad extrema, y su oración fue respondida de una manera extraordinaria. Este acto de orar por lo imposible desafía a los creyentes a no limitar sus peticiones a lo que parece razonable o alcanzable, sino a pedir con fe, confiando en que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. La oración ferviente, nacida de una fe profunda, tiene el poder de mover montañas y, en el caso de Josué, de detener el sol y la luna. El pacto entre Dios e Israel. A lo largo de la historia bíblica, Dios reafirma su pacto con su pueblo a través de señales y milagros. La detención del sol es una de esas señales que demuestra que Dios no ha olvidado sus promesas y que está dispuesto a intervenir de manera poderosa para cumplir su palabra. Para los creyentes de hoy, esta historia es un recordatorio de que Dios es fiel a su pacto con nosotros a través de Jesucristo y que podemos confiar en su promesa de estar con nosotros en todas nuestras batallas. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la noche parece demasiado larga, cuando las pruebas parecen insuperables y el tiempo parece estar en nuestra contra. En esos momentos, el ejemplo de Josué nos insta a levantar la mirada hacia el cielo y a clamar con fe, sabiendo que el mismo Dios que detuvo el sol y la luna está presente con nosotros, dispuesto a intervenir en nuestras vidas de maneras inimaginables. El milagro de Gabaón es un eco eterno del poder de Dios y de su amor incondicional por su pueblo. Es un recordatorio de que, cuando caminamos en su luz, guiados por su verdad y sostenidos por su promesa, no hay oscuridad que pueda prevalecer. Es una invitación a vivir con una fe audaz, a orar con la certeza de que Dios escucha y a enfrentar cada desafío con la convicción de que el Dios del universo está de nuestro lado. Al final, la historia de Josué nos deja con una verdad inquebrantable. Cuando confiamos en Dios, lo imposible se convierte en posible, y hasta el curso del sol y la luna puede ser detenido por su mano poderosa. Que esta historia nos inspire a vivir nuestras vidas con una fe que desafíe los límites, una fe que crea en lo imposible y una fe que, como la de Josué, mueva los cielos. El evento en el que Josué detiene el sol y la luna se narra en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 14. La historia que se despliega en Jeremías 36, 27 a 32. El rey Joacim, lleno de ira y desprecio, toma el rollo que contenía las palabras de advertencia del Señor y sin vacilación lo arroja al fuego. Para él, quemar el rollo era como borrar la advertencia celestial. Pero la lección no acaba ahí. El fuego no puede consumir lo eterno. Dios, inmutable y justo, ordena al profeta Jeremías escribir nuevamente el mensaje, esta vez con más palabras. Imagina el peso de las palabras divinas, grabadas en pergamino por la mano de Jeremías, mensajero de Dios, un mensaje de advertencia y esperanza, escrito para el rey de Judá. Pero en un acto de desafío y soberbia,
El rey Joaquín tomó el rollo y sin temor lo arrojó al fuego, destruyendo la profecía. ¿Acaso pensaba que el fuego podía silenciar la voz de Dios? Pero el Señor habló nuevamente a Jeremías. Las palabras no podían ser borradas. El rollo fue reescrito, más grande, más severo, y las consecuencias para el rey y su reino, aún más terribles. Una lección para aquellos que creen que pueden desafiar lo eterno. Las palabras de Dios no son tan fácilmente destruidas, y con cada acto de desobediencia, las consecuencias se vuelven más graves. Ahora, el juicio sobre el rey estaba sellado, y su destino, irreversible. El corazón del rey, endurecido por el orgullo, no solo destruyó el rollo, sino también su propia oportunidad de arrepentimiento. Mientras las llamas devoraban las palabras, el juicio divino se volvía inevitable, porque, aunque la tinta sea borrada y el papel quemado, la justicia de Dios permanece. Jeremías, con obediencia inquebrantable, fue llamado nuevamente a escribir. Esta vez, las palabras no solo eran un reflejo del juicio anterior, sino un eco más profundo de la condena que ahora pesaba sobre Joaquín y su descendencia. El Señor añadió más palabras, más sentencias, y la profecía se transformó en una condena total. La casa real sería despojada. Ninguno de los descendientes del rey se sentaría en el trono de David. La tierra de Judá, antes bendecida, sería devastada por el enemigo que se acercaba. Lo que el rey intentó silenciar con fuego, se convirtió en su sentencia. Porque cuando un hombre se enfrenta a la palabra de Dios, no es el pergamino el que arde, sino su propio destino. Y así, mientras el humo se disipaba en el palacio de Joaquín, la ira de Dios se intensificaba. El rey, en su necedad, creyó que podía apagar la voz del Todopoderoso con el calor del fuego. Pero lo que ardió no fue la palabra, sino la paciencia divina. Cada página destruida se reescribió, y con cada línea que Jeremías trazaba sobre el nuevo rollo, el destino de la nación quedaba sellado. El juicio no era solo para el rey, sino para todo Judá. La advertencia había sido clara. El arrepentimiento habría traído misericordia, pero la obstinación solo traería desolación. Las ciudades serían derribadas, los campos arrasados y el pueblo llevado cautivo. Ningún refugio sería suficiente para escapar de lo que estaba por venir. Sin embargo, entre la destrucción, quedaba una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, pero presente en la fidelidad de Dios. Porque, aunque la sentencia caía sobre la generación del rey, la promesa a David no sería olvidada. Al final de la tormenta, el Señor levantaría un remanente, un pueblo fiel que restauraría lo que fue roto. Pero para el rey Joaquín, el juicio estaba en marcha, imparable, como un río desbordado que arrasaría con todo a su paso. Día tras día, los profetas habían advertido. Año tras año, Dios extendió su mano, esperando el arrepentimiento de un pueblo rebelde. Pero ahora, las oportunidades se habían agotado. El nuevo rollo que Jeremías escribió no solo contenía las mismas palabras, sino algo más profundo. Un decreto de juicio inminente, irreversible. El silencio del rey ante la advertencia no lo salvaría. Ni su palacio, ni sus consejeros, ni su ejército serían capaces de detener el avance del enemigo. Babilonia, el imperio que Dios había señalado, pronto marcharía hacia Jerusalén, trayendo destrucción y exilio. El reino, que una vez había florecido bajo la protección de Dios, ahora caería bajo el peso de su propia desobediencia. Y así, mientras Jeremías escribía en el nuevo rollo, la palabra de Dios se hacía carne en la historia. No era solo una profecía, sino un destino escrito con fuego y hierro. El rey Joaquín, quien creía que podía resistir al Señor, se daría cuenta de que no hay poder humano que pueda escapar del juicio divino. Pero en medio de la ruina que vendría, Dios aún tenía un propósito mayor. Aunque Joaquín sería cortado y Judá llevada al exilio, la promesa del linaje de David no se rompería.
Una rama surgirá del tronco caído, y desde las cenizas de la desobediencia, Dios, en su misericordia, traerá redención y restauración. El destino de Joaquín fue sellado. El trono que tan orgullosamente ocupaba pronto sería vacío. Los muros de Jerusalén, que alguna vez se alzaban como símbolo de fortaleza, serían derribados, sus puertas quemadas y su pueblo disperso entre las naciones. El eco de los pasos de los invasores resonaría por las calles vacías, donde antes había vida y alegría. Jeremías, con la pluma en mano, sabía que cada trazo del nuevo rollo era una sentencia firme. No había vuelta atrás. Las palabras del Señor no regresarían vacías, y lo que se había profetizado se cumpliría sin falla. El rollo destruido no había silenciado la verdad, sino que la había amplificado, más clara y contundente que antes. Pero incluso mientras se desataba el juicio, la misericordia de Dios, oculta tras las nubes de la ira, aguardaba el momento de brillar nuevamente, porque en la destrucción, Dios no deseaba el fin, sino la purificación. Jerusalén caería, sí, pero de las ruinas, Él levantaría un pueblo nuevo, purificado por el fuego del exilio y renovado por la promesa eterna. El linaje de David no quedaría roto para siempre, aunque el rey Joaquín sería llevado a Babilonia en cadenas, y su descendencia despojada del derecho al trono, vendría un día, en el futuro lejano, en que una nueva rama brotaría, un rey justo, cuyo trono nunca sería destruido. La caída de Judá no sería el final, sino un nuevo comienzo en la historia de la redención divina. Los días sombríos que se avecinaban serían recordados por generaciones. El exilio, la humillación, el quebranto de un reino que una vez había sido grande bajo el pacto de Dios. Babilonia se alzaría sobre las ruinas de Judá, y aquellos que habían ignorado las advertencias de los profetas caminarían como cautivos en una tierra extranjera. Los cantos de Sión se apagarían, y los hijos de Israel llorarían junto a los ríos de Babilonia, recordando la gloria perdida. Pero en medio de su sufrimiento, algo más profundo se gestaría. Las palabras del profeta, aunque difíciles de oír, traerían consigo un destello de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo por completo. Como un alfarero que rompe un vaso para rehacerlo mejor, así el Señor trabajaba en el corazón de su nación. La purificación del exilio sería dolorosa, pero necesaria. Jeremías, sabiendo que sus palabras eran tanto de juicio como de redención, veía más allá de la destrucción. Él entendía que lo que estaba sucediendo no era solo una catástrofe, sino el preludio de algo más grande. El pacto que Dios había hecho con David no estaba roto, solo en pausa. Las promesas aún esperaban su cumplimiento, y el futuro del reino no sería uno de desolación eterna, sino de restauración gloriosa, porque Dios, fiel a su palabra, no permitiría que las cenizas fueran el último capítulo. En el tiempo señalado, la misericordia prevalecería, y de entre los escombros, un día, surgirá un rey que no solo gobernará a Israel, sino a todas las naciones. Un rey de justicia y paz que restaurará todo lo que se había perdido. Y entonces el trono de David será firme para siempre, y la palabra de Dios, nunca más cuestionada, se alzará sobre todo el mundo, eterna e invencible. El viento silbaba sobre las ruinas de Jerusalén, testigo silencioso del juicio cumplido. Las palabras de Jeremías resonaban en los corazones de los pocos que quedaban, y en los que habían sido llevados al exilio. Cada piedra caída, cada templo saqueado, cada lamento nocturno de los cautivos en Babilonia, eran recordatorios vivientes de lo que el profeta había dicho. Pero, incluso en el dolor y la pérdida, aquellos que escucharon con atención podían percibir algo más que la destrucción. Había una promesa oculta en las sombras. El exilio no era el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Desde el corazón de Babilonia, el pueblo aprendería a buscar nuevamente a su Dios, a recordar el pacto olvidado, a ansiar la tierra prometida con mayor fervor que antes.
Las lágrimas de lamento se transformarían con el tiempo en oraciones de esperanza, y aunque parecía distante, el regreso estaba asegurado, porque Dios mismo lo había decretado. Dios no había abandonado a su pueblo, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Los rollos quemados por el rey Joaquín, las palabras desechadas y desoídas, no habían sido inútiles. Ellas seguirían ardiendo en los corazones de los que escucharon, encendiendo una llama que ni el exilio, ni el destierro, ni las lágrimas podrían apagar, porque la voz de Dios no se extingue con el fuego de los hombres. Su promesa de restauración estaba viva, latente en la oscuridad. Un día, el Señor haría volver a su pueblo. Un día, Jerusalén sería reconstruida, más gloriosa que antes. Y aunque el trono de David estaba vacío en ese momento, no lo estaría para siempre. Una descendencia real se levantaría, un rey que no sería derrotado, un rey cuya justicia y misericordia se extenderían hasta los confines de la tierra. Así, lo que comenzó como juicio, terminaría como redención, y lo que fue quebrado, Dios lo haría nuevo otra vez. Hoy quizás no sabes lo que está pasando en el mundo, pero es verdad que muchas personas están hablando, porque fue que Dios dijo que los hombres son como los árboles. ¿Qué mensaje nos quieres dar con esta palabra? Te invito a quedarte conmigo. La Biblia frecuentemente compara a los hombres con los árboles para ilustrar diversas enseñanzas espirituales y morales. Este simbolismo aparece en múltiples pasajes y se utiliza para transmitir la idea de crecimiento, fertilidad, estabilidad y la conexión con Dios. Aquí hay un análisis de algunos de los pasajes clave donde se hace esta comparación. 1. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Interpretación. Aquí, el hombre justo es comparado con un árbol que está plantado junto a una fuente constante de agua. Esto simboliza que, al estar arraigado en la palabra de Dios, el hombre recibirá un sustento continuo que lo hará prosperar y dar fruto en el tiempo adecuado. 2. Jeremías 17:7-8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Interpretación. En este pasaje, se destaca la confianza en Dios como la base de la estabilidad y la vitalidad. El hombre que confía en Dios es como un árbol con raíces profundas que, incluso en tiempos difíciles, sequía, sigue siendo productivo y saludable. 3. Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Interpretación. Los fieles son llamados árboles de justicia, lo que sugiere que su vida y acciones deben reflejar la justicia y el carácter de Dios. Están plantados por el Señor y deben vivir de una manera que glorifique a Dios. 4. Mateo 7:17-20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Interpretación. Jesús usa la metáfora del árbol y sus frutos para enseñar sobre la verdadera naturaleza de las personas. Así como un árbol bueno produce buenos frutos y uno malo produce malos frutos, así también las personas son reconocidas por sus acciones. 5. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Interpretación. Este versículo resalta que las acciones y el impacto de una persona justa son como un árbol de vida, sugiriendo que sus obras tienen un efecto vivificante y positivo en su entorno. A lo largo de la Biblia, la comparación de los hombres con los árboles
Se utiliza para enseñar sobre la vida espiritual, la dependencia de Dios, la justicia y la productividad. Así como un árbol necesita buenos cuidados y un entorno adecuado para crecer y dar frutos, los hombres necesitan estar arraigados en la fe y en los principios divinos para llevar una vida plena y fructífera. La metáfora de los árboles en la Biblia y su significado espiritual. La metáfora de los árboles en la Biblia no solo tiene implicaciones prácticas, sino también profundas enseñanzas espirituales que pueden guiar a los creyentes en su crecimiento y maduración espiritual. Árboles y vida espiritual. Un viaje de crecimiento. 1. Enraizamiento en la fe. Pasaje clave. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Interpretación. Arraigarse en Cristo es fundamental para una vida espiritual sólida. Las raíces profundas representan una conexión fuerte y nutritiva con Dios, que es esencial para el crecimiento espiritual. Aplicación. Práctica de la oración. Dedicar tiempo diario a la oración, buscando una comunicación íntima y constante con Dios. Estudio de la Biblia. Profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para fortalecer la fe y la comprensión espiritual. 2. Crecimiento y madurez espiritual. Pasaje clave. Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Interpretación. El crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo, comparado con el crecimiento de un árbol que se fortalece y madura con el tiempo. Aplicación. Discipulado y mentoría. Buscar y participar en relaciones de discipulado que promuevan el crecimiento espiritual. Desarrollo de dones espirituales. Identificar y desarrollar los dones espirituales dados por Dios para servir a la comunidad y edificar el cuerpo de Cristo. 3. Producción de frutos espirituales. Pasaje clave. Juan 15:4-5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Interpretación. La producción de frutos espirituales es una evidencia de una vida conectada a Cristo. Los frutos espirituales son el resultado natural de una relación íntima con Jesús. Aplicación. Manifestación del fruto del Espíritu. Cultivar cualidades como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Servicio y misión. Involucrarse en actividades y ministerios que promuevan el bien común y la extensión del Evangelio. 4. Resiliencia y perseverancia. Pasaje clave. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Interpretación. Las adversidades y pruebas en la vida del creyente, como las sequías para un árbol, son oportunidades para crecer en resiliencia y perseverancia. Aplicación. Paciencia en la adversidad. Enfrentar los desafíos con una actitud de fe y confianza en que Dios está obrando en todas las circunstancias. Fortalecimiento de la fe. Buscar apoyo y comunidad en tiempos de dificultad, recordando que las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y carácter. 5. Sombra y refugio. Impacto en la comunidad. Pasaje clave. Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interpretación. Así como los árboles proporcionan sombra y refugio, los creyentes están llamados a ser una luz y un refugio para los demás, demostrando el amor de Dios a través de sus acciones. Aplicación. Hospitalidad y generosidad. Abrir nuestros hogares y corazones a los demás, ofreciendo ayuda y consuelo. Liderazgo servicial. Asumir roles de liderazgo con una actitud de servicio, buscando siempre el bienestar y el crecimiento de aquellos a quienes servimos. Salmo 92, 12-14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Interpretación. Aquí, los justos son comparados con palmas y cedros, árboles que son conocidos por su longevidad y fortaleza. La promesa es que aquellos que son fieles a Dios continuarán prosperando y siendo fructíferos a lo largo de toda su vida, incluso en la vejez, simbolizando la permanencia y la bendición continua. Ezequiel 17:22, 23. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y llevará fruto, y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él toda ave de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Interpretación. Este pasaje profético describe el establecimiento del reino de Dios. El cedro, conocido por su grandeza y majestad, representa la obra poderosa y duradera de Dios. Los hombres que se alinean con el propósito divino son como este cedro magnífico que proporciona refugio y vida a muchos. Romanos 11, 17, 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Interpretación. El apóstol Pablo utiliza la imagen del olivo para hablar de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Los creyentes son injertados en el olivo, lo que simboliza su incorporación en la comunidad de fe y su dependencia de la raíz, Dios, para su sustento espiritual. La comparación de los hombres con los árboles en la Biblia subraya varias verdades espirituales fundamentales: crecimiento y fructificación. Los hombres, como los árboles, están llamados a crecer y dar frutos. Este crecimiento es alimentado por una conexión profunda con Dios, quien es la fuente de vida y sustento. Estabilidad y fortaleza. La estabilidad del hombre justo se asemeja a la de un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta imagen resalta la importancia de estar firmemente arraigados en la fe para resistir las pruebas y adversidades. Impacto y refugio. Al igual que los árboles proporcionan sombra y refugio, los hombres que siguen a Dios pueden tener un impacto positivo en su comunidad, ofreciendo apoyo y consuelo a los demás. Permanencia y bendición. Continua. La prosperidad y la capacidad de dar fruto, incluso en la vejez, simbolizan la continuidad de las bendiciones divinas para aquellos que permanecen fieles a Dios. Inclusión y participación en la promesa. La imagen del olivo en el Nuevo Testamento muestra cómo todos los creyentes, independientemente de su origen, pueden ser integrados en el plan de Dios y participar de sus promesas a través de la fe. En estas comparaciones, no solo embellecen el texto bíblico, sino que también proporcionan una rica fuente de enseñanzas y reflexiones sobre la vida espiritual, la relación con Dios y el propósito del hombre en el mundo. Ejemplos bíblicos y su aplicación en la vida contemporánea. Para una comprensión más completa, exploremos algunos ejemplos bíblicos adicionales y cómo pueden aplicarse a nuestra vida contemporánea. 7. Proverbios 3:18.
Pasaje. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Interpretación. Aquí, la sabiduría es comparada con un árbol de vida. Aquellos que buscan y retienen la sabiduría encuentran vida y bendición. Aplicación. En la vida moderna, podemos aplicar esto buscando activamente la sabiduría a través del estudio, la meditación en la palabra de Dios y el aprendizaje continuo. Esto nos proporciona una guía moral y espiritual, ayudándonos a tomar decisiones justas y a vivir una vida significativa. 8. Lucas 13, 6, 9. Pasaje. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, «He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Él entonces, respondiendo, le dijo, «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Interpretación. La parábola de la higuera sin fruto ilustra la paciencia y la misericordia de Dios, pero también la expectativa de que debemos producir frutos en nuestra vida. Aplicación. En nuestras vidas, esto nos llama a la autorreflexión y al arrepentimiento. Debemos evaluar nuestras acciones y buscar maneras de ser más productivos espiritualmente, utilizando bien el tiempo y los recursos que Dios nos da. Si no estamos dando fruto, es una invitación a buscar crecimiento y cambio. 9. Gálatas 5, 22, 23. Pasaje. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interpretación. Este pasaje describe los frutos del Espíritu, cualidades que deben manifestarse en la vida de todo creyente. Aplicación. En nuestra vida cotidiana, debemos esforzarnos por cultivar y manifestar estos frutos. Podemos hacerlo a través de prácticas espirituales como la oración, el estudio bíblico y la comunidad con otros creyentes. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo y vivimos de una manera que glorifica a Dios. Manera 10. Juan 15, 1, 5. Pasaje. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Interpretación. Jesús se describe a sí mismo como la vid, y a sus seguidores como los pámpanos. La clave para llevar fruto es permanecer en Jesús. Aplicación. Esto nos enseña la importancia de una relación íntima y continua con Cristo. En la vida diaria, esto se traduce en una constante comunicación con Él, a través de la oración y la meditación en su palabra. Al permanecer en Él, somos capacitados para llevar fruto espiritual en nuestras vidas. La metáfora de los árboles en la Biblia es rica en significado y aplicación. Nos instruye sobre la importancia de la conexión con Dios, la necesidad de dar frutos buenos y el llamado a vivir vidas justas y productivas. Al aplicar estos principios, podemos vivir de una manera que no solo honra a Dios, sino que también impacta positivamente a los que nos rodean. A través de una vida arraigada en la fe, cultivando los frutos del Espíritu y permaneciendo en Cristo, podemos reflejar el carácter de Dios y cumplir con nuestro propósito divino. La importancia del contexto cultural y natural en la simbología de los árboles. La comparación de los hombres con los árboles en la Biblia también debe entenderse en el contexto cultural y natural del antiguo Medio Oriente, donde se escribieron muchos de estos textos. La agricultura y la naturaleza eran una parte integral de la vida cotidiana y espiritual,
y los árboles eran símbolos accesibles y poderosos para transmitir verdades profundas. Contexto cultural. 1. Agricultura en Israel. Dependencia de la tierra. La sociedad israelita dependía fuertemente de la agricultura para su sustento. La fertilidad de la tierra y el cuidado de los cultivos eran temas centrales en la vida diaria y en la espiritualidad del pueblo. Fiestas y rituales. Muchas de las fiestas y rituales judíos, como la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, están relacionadas con la cosecha y la naturaleza, reflejando la importancia de la tierra y sus frutos. 2. Árboles comunes y su simbolismo. Palma. Simboliza triunfo y victoria. Levítico 23:40. Cedro del Líbano. Representa fuerza y durabilidad. Salmo 92:12. Higuera. Fructificación y la paciencia de Dios. Lucas 13:6-9. Olivo. Paz y bendición, y también la unidad del pueblo de Dios. Romanos 11:17-18. Contexto natural. 1. Condiciones climáticas. Desierto y sequía. Muchas regiones de Israel experimentaban sequías, lo que hacía que los árboles que podían sobrevivir en estas condiciones, como el cedro del Líbano, fueran especialmente significativos como símbolos de resistencia y sustento divino. 2. Fuentes de agua. Importancia del agua. Los árboles plantados junto a corrientes de agua, Salmo 1:3, simbolizan la vida próspera y fructífera que resulta de estar cerca de Dios, quien es la fuente de vida. Ejemplos de aplicación contemporánea. Cuidado ambiental. Acción. Adoptar prácticas sostenibles y cuidar el medio ambiente como una forma de honrar la creación de Dios. Pasaje inspirador. Génesis 2:15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Reflexión. Cuidar de la naturaleza y los árboles en particular es una responsabilidad dada por Dios. En tiempos modernos, esto se puede traducir en acciones como la plantación de árboles, la conservación de recursos naturales y la adopción de hábitos ecológicos. Desarrollo personal y espiritual. Acción. Invertir en el crecimiento personal y espiritual a través de la educación continua, la reflexión y la práctica de virtudes cristianas. Pasaje inspirador. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Reflexión. Así como un árbol crece y se desarrolla, debemos esforzarnos por crecer en sabiduría y justicia. Este crecimiento no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean, creando un impacto positivo en nuestra comunidad. Resiliencia y esperanza. Acción. Mantener la fe y la esperanza en tiempos difíciles, confiando en que Dios es nuestra fuente de fortaleza. Pasaje inspirador. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Reflexión. La imagen de un árbol que permanece verde y fructífero incluso en condiciones adversas, nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios nos sustenta y nos fortalece. La rica simbología de los árboles en la Biblia proporciona una guía atemporal para los creyentes, enseñándonos a vivir vidas que son productivas, resilientes y profundamente conectadas con Dios. Al entender el contexto cultural y natural en el que estos textos fueron escritos, podemos apreciar aún más la profundidad y relevancia de estas metáforas. Al aplicar estos principios a nuestra vida contemporánea, podemos encontrar maneras prácticas de honrar a Dios, cuidar de su creación y vivir de manera que refleje su amor y justicia. Los árboles, con su capacidad de crecer, dar fruto y proporcionar refugio, nos inspiran a vivir vidas que no solo prosperen, sino que también bendigan a los demás y glorifiquen a nuestro Creador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las grandes potencias como Estados Unidos, China, India, Rusia, Corea del Sur y Corea del Norte evitan hablar de la Biblia y de Dios? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no quieren que tú busques a Dios? La verdad podría ser más impactante de lo que imaginas. En nuestro canal
desentrañamos estos misterios y revelamos lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas de poder. No te pierdas esta información importante. Suscríbete ahora y descubre la verdad que no quieren que conozcas. 1. Control y poder. A lo largo de la historia, algunos gobiernos o ideologías han visto la religión como una amenaza a su autoridad. La Biblia, al promover la moralidad y la justicia, puede ser vista como un desafío al poder autoritario o totalitario que no quiere competencia en términos de lealtad y obediencia. 2. Secularización y modernidad. En algunos contextos, especialmente en sociedades más seculares, la religión puede ser vista como una institución anticuada que limita el progreso social y científico. La promoción de una cosmovisión laica puede llevar a un rechazo de textos religiosos como la Biblia. 3. Conflictos culturales. En algunos países, la Biblia puede ser vista como un símbolo del imperialismo cultural, especialmente en regiones donde el cristianismo fue introducido a través de la colonización. Esto puede generar un rechazo hacia el texto por su asociación con el pasado colonial. 4. Libertad de pensamiento. Algunos movimientos promueven la idea de que la religión impone dogmas que limitan la libertad de pensamiento y la autonomía individual. En este contexto, la Biblia puede ser vista como un obstáculo para la emancipación intelectual y espiritual. Otro aspecto importante a considerar es la interpretación y uso de la Biblia. 5. Interpretaciones extremas. Algunas personas pueden rechazar la Biblia debido a las interpretaciones extremas o literales que ciertos grupos religiosos promueven. Estas interpretaciones pueden parecer restrictivas, intolerantes o en conflicto con los valores contemporáneos, lo que genera rechazo hacia el texto y quienes lo predican. 6. Conflictos con la ciencia. La Biblia contiene relatos y enseñanzas que algunas personas interpretan de manera literal, en contraste con los descubrimientos científicos. Esto ha llevado a conflictos, como el debate entre la creación bíblica y la teoría de la evolución, y puede resultar en un rechazo hacia la Biblia por aquellos que valoran una visión científica del mundo. 7. Hipocresía religiosa. En ocasiones, los líderes religiosos o los predicadores pueden comportarse de maneras que contradicen los valores que promueven. Esto puede causar desilusión y rechazo hacia la religión organizada, incluida la Biblia, al ser vista como una herramienta para la manipulación o el control social. 8. Diversidad religiosa. En un mundo globalizado, la diversidad de creencias y religiones es amplia. Para algunos, la promoción de la Biblia puede parecer un intento de imponer una visión particular del mundo, lo que puede llevar al rechazo en favor de un enfoque más inclusivo o pluralista. 9. Tensión entre lo sagrado y lo secular. En sociedades donde se promueve una separación estricta entre la religión y el Estado, la presencia de la Biblia en la vida pública puede ser vista como una violación de esa separación, lo que puede llevar a esfuerzos por limitar su influencia. 10. Religión como fuente de conflicto. Algunas personas asocian la religión, incluida la Biblia, con conflictos históricos o actuales, como las guerras religiosas o el fanatismo. Este vínculo entre religión y violencia puede generar una actitud negativa hacia la Biblia como símbolo de división en lugar de unidad. Además de los puntos mencionados, hay otras razones más profundas y complejas que podrían explicar la incomodidad o el rechazo hacia la Biblia por parte de ciertas potencias mundiales o sectores de la sociedad. 11. Control de la narrativa. Las grandes potencias y gobiernos en algunos casos desean controlar la narrativa cultural y educativa dentro de su jurisdicción. La Biblia, como un texto que ha influido enormemente en la moral, la ética y la ley, puede ser vista como una amenaza a la capacidad de estos poderes para moldear la sociedad según sus propios intereses. 12. Cuestionamiento de la autoridad moral. La Biblia ofrece un conjunto de valores y normas morales que han guiado a millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, en una era donde la autoridad moral está siendo cada vez más cuestionada y diversificada, las enseñanzas bíblicas pueden entrar en conflicto con las normas y valores contemporáneos
que algunos grupos consideran más inclusivos o progresistas. Individualismo versus comunidad. La Biblia promueve, en muchos de sus textos, la idea de comunidad, de responsabilidad hacia el prójimo y de amor al otro. Sin embargo, en un mundo cada vez más individualista, estas enseñanzas pueden ser vistas como opuestas a los ideales de autonomía personal y autorrealización, generando rechazo entre quienes valoran más el individualismo. 14. Cuestiones de género y sexualidad. Algunos textos bíblicos han sido interpretados de maneras que parecen oponerse a las visiones contemporáneas sobre igualdad de género y diversidad sexual. Esto ha generado fricción entre ciertos grupos que ven la Biblia como un obstáculo para la plena aceptación de estos valores en la sociedad. 15. Laicismo y neutralidad religiosa. En sociedades donde se busca mantener una neutralidad religiosa, la presencia y la influencia de la Biblia puede ser vista como un desafío a ese principio. Laicistas y secularistas a menudo abogan por una separación total entre la religión y las esferas pública y educativa, lo que puede generar tensión respecto a la Biblia. 16. Memoria histórica. En algunos contextos, la Biblia está asociada con episodios históricos de opresión, colonización o conflicto. Esto ha dejado cicatrices en ciertas culturas o naciones, donde la Biblia no es solo un texto religioso, sino un símbolo de imposición cultural. 17. Globalización y relativismo. En un mundo globalizado, donde conviven múltiples culturas y religiones, el relativismo cultural y religioso ha ganado terreno. En este contexto, la afirmación de una verdad absoluta, como la que se encuentra en la Biblia, puede ser vista como incompatible con la idea de que todas las creencias son igualmente válidas. 18. Reacciones ideológicas. Algunas ideologías políticas o filosóficas, especialmente aquellas que se basan en el materialismo, el ateísmo o el racionalismo extremo, pueden ver la Biblia como una fuente de superstición que debe ser superada para avanzar hacia una sociedad más iluminada o racional. 19. Impacto psicológico y social. La Biblia, con sus enseñanzas sobre el pecado, la redención y la moralidad, puede ser percibida como psicológicamente opresiva por algunos que prefieren una visión del ser humano más centrada en la libertad sin restricciones. Esto puede llevar a un rechazo del texto como una herramienta de control social. 20. Influencia cultural. La Biblia ha influido profundamente en la cultura occidental, lo que ha generado reacciones tanto positivas como negativas. En algunos casos, la reacción es contra la percepción de una dominación cultural que busca imponer valores bíblicos en una sociedad diversa y plural. El rechazo o la incomodidad hacia la Biblia por parte de algunos sectores no es monolítico ni sencillo de explicar. Es el resultado de una combinación de factores históricos, culturales, políticos y filosóficos que varían según el contexto. Para algunos, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración y guía. Para otros, es vista como un obstáculo para el progreso, la libertad o la diversidad. Esta tensión refleja la complejidad de la relación entre la fe, la cultura y el poder en el mundo contemporáneo. La Biblia misma anticipa y explica por qué muchas personas y poderes pueden oponerse a su contenido y al mensaje de Dios. Aquí se pueden destacar algunos aspectos clave. 1. La caída y el pecado. Según la Biblia, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, la humanidad ha estado en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Esta naturaleza pecaminosa inclina a las personas a rechazar a Dios y su palabra. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta inclinación natural hacia el pecado y la autonomía puede llevar a un rechazo de la autoridad divina expresada en la Biblia. 2. El príncipe de este mundo. La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y como alguien que ciega la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, según Corintios 4:4. Este poder espiritual es visto como un influenciador de las potencias terrenales,
conduciendo a muchas personas y naciones a resistir la verdad de la Biblia. Tercera persecución de los justos. La Biblia enseña que los que siguen a Dios y viven según sus mandamientos serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El rechazo de la Biblia y de sus seguidores es visto como parte de la hostilidad del mundo hacia la verdad de Dios. Cuarta, la verdad como luz en la oscuridad. Jesús enseñó que la verdad que Él reveló sería rechazada por muchos, porque la humanidad ama más las tinieblas que la luz. Juan 3:19-20. La Biblia es vista como la luz que expone las obras de las tinieblas, y por eso es rechazada por aquellos que prefieren vivir en el pecado sin enfrentar la verdad divina. 5. El poder de la palabra de Dios. La Biblia es descrita como viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Su capacidad para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón puede causar incomodidad y rechazo, especialmente entre aquellos que no quieren enfrentarse a su propia pecaminosidad. 6. La ofensa del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que es central en la Biblia, es considerado locura para los que se pierden. La idea de que la salvación viene únicamente a través de la fe en Jesucristo, y no por obras o méritos humanos, puede ser profundamente ofensiva para quienes confían en su propio esfuerzo o sabiduría. Séptima predicción de la apostasía. La Biblia predice un aumento de la apostasía, es decir, el abandono de la fe, en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4. 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta profecía refleja una creciente resistencia al mensaje bíblico en la medida que avanza la historia. 8. La oposición a Cristo. Jesús advirtió a sus seguidores que, así como Él fue odiado y rechazado, ellos también serían odiados. Juan 15:18-20. Esta oposición a Cristo y a su mensaje es un tema recurrente en la Biblia, reflejando la tensión entre el reino de Dios y los reinos del mundo. 9. La lucha espiritual. Efesios 6:12 habla de una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha espiritual es vista como la causa subyacente de la oposición a la Biblia y a la verdad divina. 10. La promesa de victoria. A pesar de la oposición, la Biblia asegura a los creyentes que la verdad de Dios prevalecerá. En Mateo 16:18, Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa da esperanza a los creyentes de que, aunque la Biblia sea rechazada por el mundo, el propósito de Dios se cumplirá. 21. El temor al cambio social. Para algunos líderes o grupos poderosos, la Biblia y los valores que promueve pueden ser vistos como catalizadores de cambios sociales que podrían desestabilizar el orden establecido. Textos bíblicos que promueven la justicia, la igualdad y la liberación de los oprimidos pueden ser percibidos como subversivos por aquellos que desean mantener el statu quo. 22. Conflictos interreligiosos. En contextos donde hay tensiones entre diferentes grupos religiosos, la Biblia puede ser objeto de rechazo o censura para evitar exacerbar conflictos. Por ejemplo, en países con mayorías religiosas no cristianas, las autoridades pueden limitar la difusión de la Biblia para mantener la paz social o proteger su propia tradición religiosa. 23. Educación y formación. En algunos sistemas educativos, especialmente aquellos controlados por el Estado o influenciados por ideologías laicas, la enseñanza de la Biblia puede ser vista como incompatible con una educación moderna y pluralista. Esto puede llevar a un esfuerzo por eliminar o minimizar la presencia de la Biblia en el currículo escolar. 24. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel importante en cómo la Biblia y la religión en general son percibidas en la sociedad. Si los medios destacan predominantemente historias negativas relacionadas con la religión o muestran una representación sesgada, esto puede influir en la opinión pública
y fomentar una percepción negativa de la Biblia. 25. Temor a la radicalización. En algunas ocasiones, la Biblia ha sido utilizada por grupos extremistas para justificar acciones violentas o discriminatorias. Aunque estos casos son excepcionales, el temor a la radicalización religiosa puede llevar a las autoridades a tomar medidas restrictivas contra la difusión de textos religiosos, incluida la Biblia. 26. Desafíos de la modernidad. En la era moderna, con avances tecnológicos y científicos, muchas personas buscan respuestas que se alineen con una visión más materialista o científica del mundo. La Biblia, con su enfoque espiritual y su explicación sobrenatural de la creación y el propósito humano, puede parecer en desacuerdo con esta perspectiva, lo que lleva a su rechazo en ciertos círculos. 27. La secularización de la moralidad. A medida que la moralidad se seculariza y se desvincula de las tradiciones religiosas, la Biblia puede ser vista como un vestigio de una época pasada en la que la religión dominaba la vida pública. Para quienes abogan por una moralidad basada en la razón o el consenso social, la Biblia puede parecer irrelevante o incluso perjudicial. 28. El problema del mal. Uno de los desafíos filosóficos y teológicos más antiguos es el problema del mal. Cómo reconciliar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con la presencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo. Para algunas personas, la Biblia no ofrece respuestas satisfactorias a esta cuestión, lo que puede contribuir a su rechazo o al escepticismo hacia la religión en general. 29. Reacción contra el proselitismo. El proselitismo, o la promoción activa de la fe cristiana y la difusión de la Biblia, puede ser visto como una intrusión en culturas o contextos donde otras creencias predominan. Este rechazo al proselitismo puede ser motivado por el deseo de proteger las tradiciones culturales locales o de mantener la cohesión social. 30. Desconfianza en las instituciones religiosas. En muchos lugares, las instituciones religiosas han perdido credibilidad debido a escándalos, abusos de poder o hipocresía. Este declive en la confianza también afecta la percepción de la Biblia, ya que se la asocia con estas instituciones y sus fallos. Es importante destacar que el rechazo hacia la Biblia no es universal ni homogéneo. Varía según las circunstancias históricas, culturales y personales. Mientras que algunos la ven como una fuente de sabiduría y guía espiritual, otros la perciben como un texto que representa valores que ya no encajan en la sociedad actual. A lo largo de la historia, la Biblia ha demostrado una notable capacidad de adaptarse y ser reinterpretada en diferentes contextos, lo que sugiere que, a pesar de los desafíos, continúa siendo un texto de relevancia y significado profundo para muchas personas en todo el mundo. Profundizando aún más en la complejidad de la relación entre la Biblia y el poder en el mundo contemporáneo, podemos explorar otras dimensiones que explican la tensión existente. La Biblia, como texto sagrado, representa una autoridad espiritual que trasciende las leyes humanas. Esto puede ser percibido como una amenaza por los líderes políticos y sociales que buscan establecer su propia autoridad como absoluta. La existencia de una fuente externa de moralidad y verdad que no está sujeta a cambios políticos puede incomodar a aquellos que prefieren un control total sobre las creencias y prácticas de la sociedad. En un mundo donde el materialismo y el consumismo son valores predominantes, las enseñanzas de la Biblia sobre la humildad, la caridad y el desapego de las riquezas pueden ser vistas como contraproducentes para un sistema económico que depende del consumo constante. Esta tensión entre los valores bíblicos y el motor económico del mundo moderno puede llevar a una desvalorización del texto sagrado. La Biblia no solo ha sido objeto de rechazo por parte de estados laicos o ideologías ateas, sino también en contextos donde existen conflictos interreligiosos. En lugares donde el cristianismo es una minoría o es visto como una religión importada, la Biblia puede ser rechazada en favor de textos sagrados locales o como parte de un esfuerzo por preservar la identidad religiosa y cultural autóctona. En algunos casos, la Biblia ha sido utilizada para justificar agendas políticas o sociales que no necesariamente reflejan su mensaje central de amor y justicia. Esta manipulación del texto sagrado puede llevar al desprestigio de la Biblia en general, especialmente entre aquellos que ven estas acciones como hipocresía o abuso de poder. Algunas ideologías políticas, como el anarquismo o ciertos movimientos de emancipación,
Pueden ver en la Biblia una herramienta de control social que promueve la sumisión y el conformismo. Desde esta perspectiva, la Biblia podría ser rechazada como un obstáculo para la autodeterminación y la liberación personal y colectiva. En muchos sistemas educativos, especialmente en países donde se promueve un fuerte laicismo, la enseñanza de la Biblia puede ser vista como una intrusión en un espacio que debe mantenerse neutral respecto a la religión. La oposición a la Biblia en estos contextos a menudo se basa en la idea de que la educación debe estar libre de influencias religiosas para garantizar la libertad de pensamiento. Para algunos, la Biblia es percibida como un texto dogmático que no deja espacio para la interpretación personal o el cuestionamiento. Esta percepción puede generar rechazo entre aquellos que valoran el pensamiento crítico y la flexibilidad en las creencias personales. En algunas sociedades, la expansión del cristianismo es vista con sospecha, especialmente cuando se asocia con intentos de conversión o proselitismo. El rechazo a la Biblia puede ser una reacción a lo que se percibe como un intento de imponer una religión extranjera o de cambiar la cultura local. La creciente influencia de la tecnología y la ciencia en la vida cotidiana ha llevado a una reducción en la importancia de los textos sagrados en la vida de muchas personas. La Biblia, en este contexto, puede ser vista como irrelevante o anticuada en comparación con los avances científicos que ofrecen explicaciones y soluciones tangibles a los problemas humanos. Tercera década: pluralismo religioso y coexistencia. En sociedades cada vez más diversas, el pluralismo religioso se convierte en un valor importante. La Biblia, al ser un texto que afirma verdades exclusivas, puede ser vista como incompatible con una visión del mundo que busca acomodar múltiples verdades religiosas y filosóficas. La Biblia enseña que en el mundo siempre habrá resistencia a la verdad y a los principios de Dios debido a la naturaleza caída del ser humano y la influencia del mal. La oposición al mensaje de Dios. Jesús mismo advirtió que sus seguidores enfrentarían persecución y rechazo por su fe. En Juan 15, 18-19, Él dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Aquí, Jesús señala que la oposición a los valores y enseñanzas bíblicas no es sorprendente, sino una consecuencia natural de la confrontación entre la verdad de Dios y el sistema del mundo. En resumen, desde la perspectiva bíblica, la incomodidad y el rechazo hacia la Biblia son esperados en un mundo donde el mal todavía tiene influencia. Sin embargo, la Biblia también asegura que la verdad de Dios prevalecerá y que aquellos que se mantienen fieles a sus enseñanzas participarán en la restauración final de todas las cosas. Para los creyentes, la oposición no es un motivo de desaliento, sino una oportunidad para testificar sobre la fe y la esperanza que encuentran en las Escrituras.